Dios me los bendiga. Gracias por conectarse a un video más aquí con nosotros. Comparte esta transmisión. Ayúdanos a llegar a más personas para que, ¿verdad?, la palabra pueda ser de bendición a otros, ¿verdad?, que la puedan necesitar en este momento. Le damos gracias a Dios primeramente por este tiempo, por estar aquí. A los muchachos por estar aquí un día más. Y que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, llevándonos en esta enseñanza. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de si se puede volver a empezar, si se puede volver a comenzar de nuevo, ¿verdad? Quizás es una pregunta que puedan decir que es una pregunta lógica, pero a medida que vayamos desarrollando vas a darte cuenta que no es tan lógica ni tan sencilla. Por el simple hecho de volver a comenzar suena un poco también difícil para muchas personas. Y quiero centrarme en Juan 3, Juan capítulo 3, en la historia en donde Jesús habla con un hombre que se llama Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso de ese tiempo, muy estudioso, un hombre respetado en el tiempo bíblico. En el capítulo 3 de Juan dice que había un hombre que se llamaba Nicodemo, ¿verdad?, como le indica un líder religioso judío de los fariseos, y una noche fue a hablar con Jesús. Si ustedes han visto la serie de Chosen, esa parte, no sé si la han visto. Posteriormente, ¿verdad?, ya que estamos aquí, ahora va a empezar la cuarta temporada de Chosen. Vamos a tener ciertos videos donde vamos a hablar de ciertos capítulos de Chosen por el hecho de que la serie edifica mucho y está muy buena. ¿Tú la has visto? Sí. Y ministra mucho, ¿verdad? Yo, si no es por cada capítulo, cada 2 capítulos yo me tiro una lloriqueo, porque en verdad es como tan realista en el momento de cómo se vivió. Pero volviendo a la palabra, dice que una noche fue a hablar con Jesús. Fue de noche Nicodemo, porque Nicodemo no quería que lo vieran hablando con Jesús. Al ser un líder de los fariseos no estaba de acuerdo. Muchos de los que estaban con él planeaban matar a Jesús en ese momento porque no estaban de acuerdo. Y Nicodemo tiene ese encuentro con Jesús y dice que le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, y las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que tú no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces él no entendió esa palabra. Él no entendió y le preguntó a Jesús: pero ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? ¿Verdad? En su ignorancia. Y Jesús le dijo: oye, chico, tú siendo de los líderes religiosos y los estudiosos, tú no puedes entender lo que te estoy dejando saber, que no puedes, no es que vuelvas al vientre de tu madre, es que luego le dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. Esa tienen que nacer de nuevo tiene mucho que ver con esta pregunta que les hago hoy a ustedes tres, por el hecho de que cuán difícil, no estamos hablando de comenzar de nuevo para una persona que no conoce a Dios, porque muchas veces enfocamos el hecho de que sí es difícil salirse del mundo y volver a Dios. Eso sí es difícil, pero cuán difícil es estar en Dios el tiempo que tú quieras ponerle, ser la posición que tú quieras, ser quien tú seas en la iglesia, pero cuán difícil es caer y volver a empezar de nuevo estando en Dios. Y yo creo que es más difícil, en mi entender, ¿verdad? Primero quisiera saber su opinión, pero para mí es más difícil volverte a levantar estando dentro de la iglesia o estando en Dios que venir del mundo a la iglesia. Pedritos, para ti es más difícil, o cuán difícil puede ser volver a comenzar una vez caes, una vez fallas, una vez pecas, estando en Dios. Estando en Dios, para mí es más difícil venir del mundo hacia Dios que caer en la iglesia y volver otra vez a levantarte. Para ti es más difícil estar en el mundo. Es venir del mundo. Mi punto es que es más difícil de adentro y tuyo es más difícil de afuera. Okay. ¿Por qué? Porque tú, dime si no es verdad, pero tu pensamiento de por qué se te hace más difícil dentro de la iglesia es por lo que dirán. Cuando tú vienes del mundo, vienes por amor y arrepentimiento. Cuando tú caes dentro de la iglesia, a veces se nos hace un poquito más difícil porque depende de la posición también que estemos, pero por estar, es más, sin tener posición,
tú caes dentro de la iglesia estando ponle que 2 años. Y en 2 años tú fluías, por lo menos tomabas alguna otra parte dentro de la iglesia, ponle que estabas en el ministerio de ujieres, de diácono, como conocen en otras iglesias, y de momento caíste. Es más difícil para mí venir del mundo porque el mundo ya te tiene agarrado. Dentro de la iglesia tú caes, pero tú puedes reconocer más fácil, para mí, puedes reconocer más fácil dentro de la iglesia y aceptar tu culpa o que caíste, pecaste, como lo quieran llamar. Pero para mí es más difícil venir del mundo porque el mundo ya te tiene atado, tú sabes, soltar todas esas cosas del mundo como nos pasó por primera vez. Yo no sé cómo te pasó a ti, pero por lo menos a mí fue bien difícil reconocer que donde yo estaba mal. Primero que nada. ¿Sabes? Porque obviamente pues mi testimonio es que yo vengo de la brujería y yo tenía que reconocer que lo que yo estaba haciendo, porque para mi pensar, yo como quiera creía en Dios y como quiera amaba supuestamente a Dios, pero podía tener mis santos, podía tener mis muertos, podía tener todo lo demás. Como que todo lo demás era una añadidura, pero yo creía en Dios como quiera. ¿Sabes? No importaba lo que se hacía. Pero dentro de la iglesia mi pensar es que cuando tú caes, es que nos pasa mucho, que te juzgan, te señalan, incluso te excluyen, es que se dice cuando te excluyen te ponen aparte. Te ponen aparte, no solamente por la disciplina o por el proceso que tú tengas que llevar, porque eso es otra cosa. Pero hay veces que te sacan y dicen, no, como que no, porque cayó dentro de la iglesia, o sea, reconociendo, nosotros predicando todos los domingos y por eso digo yo, a lo mejor es por eso que se te hace difícil, Rey. No, es por otra cosa. No, es el hecho de llegar a una conclusión, pero ¿tú qué piensas? ¿Es más fácil volver a empezar desde afuera o volver a empezar desde adentro? Siempre empezar es difícil, pero... ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde? Desde adentro. Desde adentro. Porque, de verdad, y yo llevo 15 años ya en la iglesia te pone el sello. Pero por eso es que se te hace difícil. Bueno, yo no creo que es uno de los puntos, ¿verdad? La gente tiende a santificar a la gente a tal nivel que no pueden ver que una persona comete errores. Y entonces, a la que una persona comete un error y tú estás dentro de la iglesia, y más si tú tienes un puesto, es como eso que dicen, nada, se cayó de la gracia o se cayó de la gloria, todas esas cosas que dicen que... ya no está orando. Y vuelvo, tú sabes que la otra vez yo dije que nosotros tenemos problemas porque idealizamos el evangelio, y es que hoy mismo yo decía, Dios es amor, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de bondad y de misericordia y todo, pero Dios es un fuego consumidor, ¿sabes? Dios se molesta. Y Dios también coge a uno y también te corrige, porque la Biblia lo dice, el padre que ama al hijo lo corrige. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros romantizamos esto de que cuando una persona comete un error y a lo mejor tiene consecuencias, o no digamos que simplemente comete un error, Dios le dio una prueba, ¿sabes? Dios lo puso en prueba como a Job, porque en Job no se dice que estaba pecando ni nada, simplemente dice que Dios le dijo al diablo, mira, no has considerado al nene, y él perdió todo, ¿sabes? Pero los mismos amigos que eran los que se sentaban con él a comer a la mesa le decían, mira, tú tienes que estar pecando, ¿sabes? Tú te caíste, y era la misma gente que se sentaba con él. Lo mismo pasa dentro de la iglesia, no importa lo que tú atravieses, la misma gente que se sienta contigo a la mesa siempre te pone el dedo. Tú, Puli, ¿qué ves? ¿Desde afuera o desde adentro? Es difícil comenzar de nuevo. De los dos lados está difícil. Yo sé que de los dos es difícil, eso sí es claro. Por salir del mundo para lo que te gusta, dejar lo que te gusta, pero volver a comenzar. Volver a comenzar. Yo creo que desde adentro, porque ya cuando a mí me pasó varias veces en mi proceso de adicción y eso, que tenía esa batalla, la gente no es que te idolatra, pero te comienza a ver de una manera que te ven como que tú no puedes cometer un error. Y cuando uno cae, la vergüenza que uno siente, yo
yo me escondía de las personas que en cierto tiempo me veían como Dios me usaba para su gloria o esto, por la vergüenza que yo sentía. ¿Sabes? La vergüenza de aunque ellos no supieran nada, pero la vergüenza que yo sentía de que caí. Y como dice Robert y como dice el pastor Pedrito, algunas veces, y no le estoy tirando a la iglesia, yo soy pastor, yo amo la iglesia, yo amo los hermanos, yo creo en la iglesia. Claro. Yo creo, ¿sabes? No es ninguna tiradera, ¿sabes? No, pero es forma de educar y edificarnos. Exacto, pero quiero dejar eso bien claro, que yo soy pro iglesia, pero aunque sea pro iglesia, hacemos, y me incluyo, hacemos cosas que no están bien, que no haría Cristo. Uh-huh. Y era lo que decía Robert. Somos crueles cuando un ministro o alguien que está en una posición muestra una debilidad o cae, nos quieren crucificar, ¿sabes? Así de una. Y es difícil porque tienes que va a haber gente que no va a confiar en ti, aunque Dios te restaure, Dios te levante. Esa gente siempre va a ver tu pecado, tu error. A lo mejor Dios te restauró, Dios te sanó, Dios te perdonó y ya te alejaste de eso, pero esa gente siempre se va a recordar que tú caíste, ¿sabes? Porque tú puedes hacer 99 cosas buenas, pero si tú haces una mala, siempre por la mala es que a ti te van a poner el sello. Y ¿sabes algo, Robert? Yo he aprendido algo. El más que señala a alguien bochinchero, ese es bochinchero, porque es lo que es lo que vive. El más que señala a un adúltero, es porque está señalando una condición que vio un hermano, pero a lo mejor la condición se identifica con se identifica. Entonces, para cubrir su religiosidad, ataca eso, pero no es transparente, ¿sabes? Porque aquí todos podemos caer, ¿verdad? Y no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Obviamente hay pecados, depende de la posición que uno tenga, pues Dios trabaja con uno y la iglesia. Pero, mano, Jesús tocó un leproso, la adúltera, la samaritana. Jesús con lo más que trabajó fue con los pecadores y a los religiosos les da, ¿sabes? Y Jesús, el estilo de la iglesia debe ser como Jesús, ¿sabes? Se supone que el estilo de nosotros como creyentes sea como Jesús. Si yo digo, por decir algo, que yo te vea, Robert, y yo te veo en la calle, tú hablando con un homosexual. Yo, está ministrando al homosexual, pero algunas veces la iglesia religiosa dice, mira, Robert, y que hablando con un homosexual, él tiene que estar aquí con nosotros, que somos los cristianos, los creyentes, los de ministerio, los que estamos orando y buscando, que para mí es más difícil, porque ya cuando tú, no es que creas un nombre, es que pues Dios te pone en gracia, pues Dios te pone, ¿sabes? Das testimonio y eso. Cuando hay una caída, pues la vergüenza que uno siente a volver aunque Dios te perdone y todo, la gente, ¿sabes? La gente es muy, ¿sabes? No olvida, y creo que es difícil de adentro. Adentro, ya cuando tú estás ubicado, que Dios te tiene y volverte a levantar, no es imposible, pero es difícil. Por lo que te juzgan. Sí, eso. Pero si lo ponemos al punto, no sé cómo era el punto de la pregunta. Volver a comenzar, es difícil. Pero volver a comenzar tú como persona sin que te juzguen, sin que es más difícil del mundo. Es que contribuye. Porque, o sea, si tú caes, por ejemplo, yo manteniendo mi punto desde adentro, para mí es más difícil volver a comenzar si caes estando en la iglesia. Es porque, a pesar de que tú quieres empezar como persona en tu relación con Dios, volverte a levantar, pero sentirte avergonzado, sentirte excluido, sentir que te pusieron aparte porque ya no te ven igual. Por eso muchas personas, en vez de mostrar sus fallas, las ocultan. En la iglesia las ocultan porque dicen, me van a ver diferente, no van a... quizás no me ayuden o quizás me pongan aparte, y si quizás sí digo esto, ya no me tomen en cuenta para lo que me apasiona, y volver a comenzar desde adentro es difícil porque mira, Nicodemo era un líder religioso,
Y Nicodemo conocía las leyes y todo esto, pero el punto de Nicodemo es que él quería volver a comenzar, porque él se había dado cuenta de que Jesús era alguien enviado por Dios, pero su círculo religioso Por eso. quería matarlo. O sea, él estaba desde adentro, desde la iglesia. Él estaba diciendo, si yo me voy con Jesús y toda esta gente se va a ir encima y todo lo que viene para él también va a venir para mí. Por eso es que luego él no lo sigue. Él no va tras Jesús ni sigue a Jesús. Él se quedó estando donde estaba porque para él era difícil dejar todo lo que su posición de liderazgo en la iglesia, quién No, el era que él. dirán. Eso es que lo mismo dirán. que ustedes traían, los traían Lo que pasa la es que mesa, ¿sabes? Como que... en la historia de Nicodemo había mucho que perder. Y voy a... Pero ese es el punto. Sí. Y aquí, y esto no es tanto empezar de nuevo, porque a Nicodemo no le tocaba empezar de nuevo. Claro. En ciertos aspectos, pero habían cosas en las que sí él iba a perder, porque si tú mirabas la historia, Jesús era Jesús y unos locos que en Hechos capítulo 17, si no me equivoco, dice, estos son los que trastornan el mundo y han venido hasta acá. Esa gente estaban haciendo cosas extraordinarias, pero no tenían nada. Entonces Nicodemo está viendo que hay poder de verdad, que la gente queda sana, porque él llega a Jesús por la mujer endemoniada, que no se puede curar porque hasta que Jesús llega. Pero él perdía posición, él perdía comodidades. autoridad, él perdía comodidades, él perdía seguramente familia, porque él le iba a tocar dejarlo todo, porque Jesús estaba para arriba y para abajo, ¿sabes? Él No, iba a y- perder esa... Y que él conocía los temas políticos de ese tiempo. Y él perdía la credibilidad de la gente que lo seguía, Nicodemo, porque él predicaba una cosa, pero la realidad era otra. O sea, a que él le tocara decir, mira, todo lo que yo he predicado hasta hoy no está bien, lo que yo he enseñado hasta hoy no está bien, y la verdad es que hay un Salvador y que el Salvador no es como nosotros lo esperábamos. Eran pérdidas que Está bien, pero hoy decir, en día ajá. hay gente que no ha perdido, que no ha querido reconocer ni su pecado, ni querer reconocer, mira, yo perdí en realidad el verdadero encuentro con Jesús, porque yo no quiero abandonar la posición que yo tengo, el alcance que yo tengo, el dinero que yo me gano aquí, la influencia que yo tengo aquí, sabiendo que están haciendo las cosas mal. No, pero, y te doy tu punto. Pero Nicodemo, el punto de él es que él prefirió guardar su reputación antes de volver a nacer. O sea, tú prefieres no volver a comenzar, reconocer tus errores con tal de guardar tu reputación y montarte una apariencia delante de la gente, que nadie vea tu error, que tú no reconozcas tu error. Y, o sea, está el punto de que no pueden volver a comenzar porque nos señalan, o es difícil por vergüenza, y el punto en donde no quiere volver a comenzar porque no estás dispuesto a sacrificar y soltar nada. Porque ese fue el caso de Nicodemo. Ujú. El caso de Nicodemo es que él decidió, no voy a volver a comenzar, porque si yo vuelvo a comenzar y reconozco que este es el Hijo de Dios y toda esta gente, todo lo que viene para mí, voy a perder esto, voy a perder esto, voy a perder esto, voy a perder esto. Entonces, no comienzo ni nazco de nuevo, porque Jesús le está diciendo, mira lo que dice Jesús, dice, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y espíritu. Nicodemo, tienes que volver a nacer. Después le dice, tienes que nacer de nuevo. O sea, es el hecho de que no hay opción. Nicodemo, te puedes quedar donde estás, pero no estás volviendo a nacer. Y estás donde estás, y estás guardando tu reputación, y no quieres volver a comenzar, pero, o sea, guardaste tu apariencia, pero te estoy diciendo que nadie puede ver el reino de Dios. O sea, vas a predicar mi reino. Y esas son las personas de los fariseos que Jesús quizás posiblemente, eso es lo que le está diciendo más adelante, apartaos de mí porque no los conozco. Ustedes no nacieron de nuevo. Pero para nacer de nuevo, ¿qué hay que hacer? O sea, ese es el punto. Volver a comenzar. ¿Cómo volvemos a comenzar? Si tenemos por un lado la iglesia, señalándote y viéndote diferente porque fallaste. Tenemos por un lado las cosas que vas a perder. Viendo por un lado el hecho de que, está bien, voy a perder todo esto y no voy a volver a comenzar, porque yo escucho gente así. Yo conozco y he visto personas que están dentro de la iglesia, comparando a las personas que están fuera de la iglesia. Yo tengo personas que están fuera de la iglesia, que no vienen a Dios por el que dirán. O porque dicen, que cada vez que voy con Dios las cosas se ponen difíciles. Ujú. Entonces está el punto de las personas que vuelven a comenzar y quieren volver a comenzar dentro de la iglesia, pero dicen, es que si yo confieso esto, el pastor me va a quitar este ministerio. El pastor me va a quitar este liderato.
Entonces, es como Puri un día dijo, tú habías dicho algo de que muchas veces no, o quizás yo lo entendí de esa manera, es el hecho de que fallamos, pero en la iglesia cuando fallas, o el líder que tú tienes cuando fallas, una vez fallas, te quita tú y te sientes y se olvidó de ti. Porque fallaste, se enfocó en lo que fallaste, pero se le olvidó que tú puedes ser restaurado, que tú puedes volver a comenzar. Y es el punto que Jesús dijo. Jesús, cuando vino a buscar, las personas dijo, yo no vine a buscar a todo el que está tranquilito dentro del redil, yo vine a buscar a aquel, al enfermo. Pero entonces, volver a comenzar es difícil por el hecho de que, ¿sabes? La vergüenza, la culpa que el enemigo pone. Y Rey, te quiero abundar, que ahora eso me vino ahora rapidito, que el punto que dice el pastor Pedrito es, en esa área es más difícil de adentro, pero cuando tú estás en el mundo es lo espiritual. Porque no es lo mismo tú caer y tener vergüenza dentro de la iglesia a alguien que está atado por muchos demonios en el mundo. ¿Cómo empezar? ¿Sabes? Que lo espiritual, para mí, No el del mundo es más difícil, porque el que cayó Ya sabe lo que tiene que hacer. sabe lo que tiene que hacer, y Dios trabaja con él. Y no porque caiga quiere decir que está endemoniado. No, claro. ¿Sabes? Porque tú no puedes decir cayó porque está endemoniado. No, cuidado. O sea que, no, porque ahí están las debilidades. Claro. ¿Sabes? Volver a comenzar desde el mundo es difícil espiritualmente, Sí. pero desde la iglesia es difícil moralmente. Moralmente, moralmente por lo que nosotros mismos, por lo que nosotros mismos, digo, no, incluimos nosotros. Exacto. Por no, como dice el pastor, no poner la iglesia, o sea, la iglesia somos nosotros. Y tristemente es difícil. es que por eso ocurre, no vamos a tapar el sol. o sea, Tú- tristemente ustedes tres estaban de acuerdo, y yo estoy de acuerdo con ustedes en ese punto de que, pero tu punto es válido. me molesta, no con ustedes, sino que me molesta en la iglesia general, me molesto conmigo mismo a veces cuando yo lo hago, porque yo lo he hecho, el que juzgamos y no queremos levantar y ayudar al caído dentro de la iglesia. Se nos hace más fácil buscar las almas afuera, Eso es. predicarle a las almas afuera, que predicarle a las mismas personas de la iglesia porque se enchisman, o porque no quieren escuchar la verdad, o porque dicen, pero es que tú también haces esto, porque tomamos ese rol de que no queremos reconocer nuestro pecado, pero sí queremos reconocer el pecado del hermano. No queremos reconocer lo que nosotros hacemos oculto, pero sí, pero pastor, yo vi a aquel dándose una cervecita o dándose un vinito, o yo vi a aquel escuchando reggaetón, o digo, por poner X o Y música, o escuchando música del mundo, o sea, no podemos reconocer, eso es lo que yo les quería decir, como que es más difícil para mí venir del mundo, que estás en tu zona de confort, el mundo te acepta como tú eres, o sea, no hay rechazo, no hay nada en el mundo para que tú digas, ok, pues yo voy a dejar el mundo y voy a reconocer a Dios sobre todo, todas las cosas que el mundo me ofrece. Que carnalmente sabemos que el mundo te ofrece muchas cosas más. ¿Por qué reconocemos? Y muchas veces que a nosotros nos ha pasado es que reconocemos que todavía tenemos algo dentro de nosotros. Hay un vacío que no se puede llenar porque no es placentero con cosas del mundo. Es espiritualmente. Amén, amén. Y ahí es que nosotros podemos reconocer. Pero para mí, por eso dije, para mí es más difícil del mundo. Ustedes lo están viendo desde la perspectiva de la iglesia, pero lo están viendo que si quitamos que la iglesia no te juzgara y te levantara, ustedes no estuvieran pensando que la iglesia fuera más difícil caer dentro de la iglesia y será más difícil volver a empezar de nuevo. Es por si ese es el detalle. Que Ese es el el lo que detalle está Exacto. en que mi punto es más fácil, es más difícil levantarte dentro de la iglesia si caes por cómo la iglesia maneja las fallas de las personas. Claro. Porque Tristemente. tenemos dos casos. Tenemos el caso de Nicodemo. Pues está bien, Nicodemo estaba dentro del sistema religioso y se le hacía difícil comenzar. ¿Por qué? Por vergüenza y el qué dirán. Tenemos el punto, mira, Pedro falló, pero Pedro también estaba dentro, bueno, Pedro estaba entre el círculo de Jesús, pero ¿cómo se habrá sentido Pedro al haber negado a Jesús? ¿Va? Pedro tuvo culpa y vergüenza. Entonces, ¿qué hizo Pedro cuando tuvo culpa y vergüenza en el momento que estaban todos cerca de Jesús? ¿Verdad? Si conocemos la historia, ¿qué hizo Pedro? ¿Se quedó en el lugar? Pedro se fue corriendo porque sentía vergüenza, sentía culpa de lo que había hecho. Pero entonces,
los 2 puntos son válidos. Volver a comenzar es difícil desde los 2 puntos. Si lo empezamos a ver el punto de Pedro y el punto de cada uno que he puesto aquí. Pero ese punto de Pedro, tú lo estás trayendo. Si la iglesia reconociera cómo Jesús trabajó el problema de Pedro, muchas cosas de la iglesia se hubieran resuelto. Y Jesús sabía. Ya. Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer. Y aún sabiendo lo que Pedro iba a hacer, no Pero lo yo sacó del ministerio. Yo me imagino que Jesús obviamente sabía. Tenía el carácter. Tenía el carácter y o sea, él sabía el corazón de Pedro. Tenía la esencia de lo que debía ser la iglesia. De cómo debe ser iglesia. Porque entonces Jesús sabía que aún el mismo que le iba a traicionar mojaba el pan en su mesa y no lo sacó del ministerio. O le dijo, haz lo que tengas que hacer. Pero no lo expulsa. No lo saca sabiendo lo que iba a hacer. Porque vamos a ver, si por cada cosa que Dios sabe que nosotros vamos a fallar mañana, te quitara el pastorado, no hubiera nadie. Estuviéramos sin iglesia. Hoy sí, mañana no soy, hoy sí, mañana no, porque tú... y es el detalle, y es el punto en donde yo me hago esa pregunta. ¿Cómo podemos volver a comenzar y educar a la iglesia o ministro o líder o persona, tanto en el mundo afuera? ¿Cómo estás manejando el hecho de que tú caes, pero también tu hermano cae? Porque cuando yo caigo, nadie sabe cuando yo caigo. Y yo siento, mira esto, cuando uno cae, uno dice, vamos para adelante. Yo me arrepiento, pero cuando el hermano cae, tacho papi, ¿no? Tú tienes que sentarte, tú no puedes estar haciendo eso. Tú fallaste, tú estás mal con Dios. Quizás cometió el mismo error que tú cometiste, pero lo ves diferente a cómo te veías tú, porque no eres capaz de verte mal a ti mismo, pero eres capaz de verlo mal a él, por cómo él cae. Bueno, no te afecta a ti. Porque no te afecta. Mira, la Biblia dice, eso es un punto con que yo, ahí me brillo. que yo he meditado. La Biblia dice que en su libro estaban escritas todas las cosas. Y si en su libro estaban escritas todas las cosas, quiere decir que las fallas que nosotros íbamos a tener como seres humanos iban a estar ahí. Seguramente no, Dios conocía la vida de David. Y yo hablaba de esto hoy con una amistad. Yo le decía, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, dice la Biblia, David se quedó a mirar por la azotea. Y cuando David se quedó a mirar por la azotea, vio a Betsabé y se la llevó para su casa y la preñó. Y todo el mundo sabe que Uría, ¿verdad? Y terminó muerto Uría. Pero Dios fue responsable al castigo. Dios conocía que ese era un hijo del Señor, ¿sabes? Y fue el hombre que lo separaron allá y le echaron el cuerno de aceite por encima y todo eso, pero Dios sabía que ese día iba a llegar. Y Dios le dice, y Dios manda al profeta al otro día, él hace el cuento de las ovejas y le dice, mira, tú sabes que hay un hombre que tenía muchas y un hombre que tenía una nada más, y a ese se la quitaron. Dios hace justicia, el pecado nunca va a quedar sin su respectivo regaño. Consecuencia. Sí, con su consecuencia. Y estoy hablando de David porque David era un tipo que conocía a Dios. Hay gente aquí que no conocía a Dios, como yo voy a poner la historia de la mujer samaritana. Pero nosotros perdemos de perspectiva que siempre, aunque tú puedes decir, yo me levanto, y es cierto, tú te levantas, pero siempre va a haber su consecuencia, ¿sabes? Nosotros siempre vamos a pagar la consecuencia de O sea, que le tenemos miedo a las consecuencias. Nosotros es que siempre le vamos a tener miedo a las consecuencias porque es un pecado. Puede ser un punto de que no comencemos de nuevo. ¿Y qué le costó a David ese acto? Que hubiera siempre guerra en su casa. Si la Biblia por cuando hiciste esto, nunca la espada nunca se apartará de tu casa. Y que él quería construirle casa a Dios y Dios le dijo, tus manos están manchadas. ¿Sabes? Y eso no quita que dentro de su historia él fue el hombre conforme al corazón de Dios y que Dios llamó, pero sus errores tuvieron consecuencias. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros romantizamos la iglesia. Nosotros decimos, tú vienes aquí, tú tienes falla y tu falla, el Señor las perdona. El Señor las perdona, pero una media verdad es un embuste. El Señor perdona tu falla, pero así como el Señor perdona tu falla, hay consecuencias por la falla. Si tú pecaste, Dios te va a venir y te va a pasar la mano, papito, sí, todo va a estar bien, pero ahí lo que hiciste mal, lo hiciste mal. Había gente que tenía un ministerio bien brutal, Dios te usaba con poder, creciste, habían invitaciones y todo, fallaste y cometiste un error, te toca sentarte en la banca un ratito. Y ese va a ser el pago a lo mejor te ibas volando a las millas, pero... Y hay gente que critica ese punto de que tú traes, que si te sientan porque fallan. Sí, ¿no? Y tú tienes que sentarte. Que eso es restauración. Sí, porque tú tienes que sanarte. Un roto no puede sanar a otro. Tú fuiste el líder en tu iglesia, de lejos él. Tú eres pastor y tú eres copastor.
cuando alguien falla, cómo se debe manejar la falla. En el caso hay gente que critica que no deben sentar a la gente en la iglesia. Hay otros que critican que no lo sientan. Pero tú como líder, usted como pastor, respóndeme tú primero. ¿Cómo tú manejas la falla de alguien que cayó? Aún cometiendo el mismo error que tú cometiste. Un error es como una enfermedad. Un error es como una enfermedad. Tú te enfermas. Si a mí me da catarro y yo tengo un catarro bien brutal, yo voy al médico. El médico lo primero que te va a decir es, mira, te va a dar una receta. Estos son los medicamentos que tú te tienes que tomar. Y te dice, tienes que tener reposo por tantos días. No te puedes pegar a la gente porque le vas a contaminar lo que tú tienes. Tienes que descansar para que te repongas el cuerpo. Tienes que comerte esto para que... Lo mismo pasa cuando la gente peca. Tú pecaste, perfecto. Vete y siéntate. Coja oración, ayuno y Biblia. Siéntate con tu pastor. Busca una psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea. Come, nútrete, sánate. Y una vez después vuelve al juego. Claro. Es lo mismo. Por eso, sí. Pero la gente no le gusta. Y no, por eso es que no vuelven a comenzar. Porque no están dispuestos a someterse al proceso de las consecuencias que ellos mismos provocaron. No, es que tú haces más daño si sigues a que si te sientas, porque si tú fallas, como decía Robert, y sigue, es como yo traigo 2 libras de pan aquí, uno que está limpio y otra libra de pan que está sucio. Tengo 2 libras de pan. Yo le voy a dar pan a Robert, te voy a dar pan a ti, porque te voy a dar de lo que tengo. Del pan que está un poco sucio, te lo estoy dando. Es pan, pero está sucio. Claro. Pero tengo el pan bueno, que no se manchó ni nada, o se restauró, que es el que puedo dar. Que es de bendición esa gente, porque sabe algo. Cuando Dios, o un pastor o Dios te sienta, ahí tú ves la madurez de la persona. Y ahí tú piensas, porque hay personas que están enamorados de los dones, pero no conocen a Dios. Y a lo mejor sentándolo conocen a Dios. Hay personas que están enamorados de los milagros o de exponerse en las prédicas y pues fallaron. Y están en esa bendición, pero conocen a Dios cuando un pastor o alguien lo sienta, pero no sentado sin decirle nada, sino está sentado por esto, pero te vamos a ayudar. Sí, claro. Dios te perdonó, te vamos a restaurar, pero tienes que ponerle tu parte. Y formarlo, y quién sabe si Dios lo levanta con más gloria y poder. Y ahora, en vez de estar enamorado de los dones, sentado, Dios le formó el carácter. Porque en esa, por decir algo, disciplina, que viene siendo una restauración, Dios trabaja contigo. Y tú aceptas el perdón, Dios te restaura, Dios te sana, tú ves en qué caíste, para no volver a repetir. Pero si lo dejas fluyendo, si yo como pastor, cojo ejemplo el pastor Pedrito, porque él es de confianza, yo sé que él es un hombre de Dios y puedo tomar este ejemplo. Si yo sé que él está haciendo unas cosas o cayó, tengo conocimiento, y Dios es misericordia, yo también fallo, que él fluya, le estoy haciendo un daño a él, porque le estoy haciendo un daño a él, y lo que él le está haciendo daño al pueblo y a todos, porque él no está restaurado, tú sabes. Entonces yo tengo que hablar con él, orar y llevarlo con la misericordia de Dios y ayudarlo. Pero yo como pastor soy peor que él si yo sabiendo y lo dejo fluir. Porque el que dirán, es que aquí Dios es que te va a dar la cuenta, por lo menos a uno como pastor. A mí no me va a dar cuenta el pueblo, a mí me va a dar cuenta Dios. Yo me debo un pueblo, a una ovejita, pero cuando yo esté delante de la presencia del Señor, el Señor me va a decir, el Señor, ¿qué tú hiciste con ellos? Y si yo dejé fluir a alguien en pecado, teniendo conocimiento, no un rumor, porque rumores hay teniendo conocimiento, Dios me va a llamar a cuenta a mí, porque en vez de ayudarlo, si yo lo amo a él, yo tengo que sentarlo y no dejarlo fluir. Pero tengo que ayudarlo, pero yo no puedo sentarlo y dejarlo sentado y decirle, Pastor Pedrito está sentado, y me olvido de él, lo dejo en la silla, y pasan 7, 4, 8 meses y él sentado, y por mi capricho, porque yo también fallo, y yo no puedo ser injusto, y pasan 7 meses y él ahí, por un error que cometió, que yo no pude como pastor ayudarlo, restaurarlo, darle a lo mejor no tenía las herramientas. ¿Sabes? Que en esa área la iglesia tenemos los ministros, pastores o los líderes,
tenemos que darle herramienta a la gente. Hay veces que la gente no es que no tiene las herramientas, a lo mejor no está maduro espiritualmente, a lo mejor no está sentado con ellos y ha abierto tu corazón y le has dedicado tiempo. Y algunas veces hay gente que no tiene las herramientas, mano, de verdad no tiene las herramientas y rápido caen y nosotros venimos, pero yo le di herramientas. Si yo no le di herramientas a él, si yo no lo eduqué y lo pastoreé bien, yo no puedo ser tan injusto de que cayó y lo voy a sentar. Tú sabes que yo creo que, Rey, esto es parte y parte. Aquí yo veo esto como de los dos lados. Como el que va a volver a empezar, pero también del lado de acá, de nosotros, de cómo ayudar a esa gente a volver a empezar. Porque yo sé que Robert, Rey, Pastor Pedrito y yo tuvimos gente que nos ayudó a empezar. Si yo les digo, dime un nombre de alguien que te ayudó a empezar, yo sé que tú tienes un nombre, Rey tiene un nombre, Pastor Pedrito, aparte de Cristo, alguien en la tierra que nos ayudó a empezar, que nos dio una oportunidad, que nos dijo, Dios es bueno, tú te vas a levantar, tu ministerio no se ha acabado, cógelo suave, yo pasé por eso. Y hay gente que tiene que ser así en la iglesia, ¿sabes? Como que vamos a ayudar a empezar la gente, ¿sabes? Vamos a ayudar el que, o sea, obviamente el que se deje ayudar a empezar, porque hay personas que por más que tú las quieras ayudar a empezar, pues no van a empezar, ¿sabes? Porque tú quieres, pero ellos no quieren. Pero yo sé que hay personas que ahora mismo tienen que estar diciendo cómo empiezo, cómo lo hago, y yo creo que en esa área podemos nosotros ayudar, y también está de la persona también, en el nombre del Señor. Hay un punto que tú dijiste que tiene la persona que ayudó a volver a comenzar esa persona, pero ¿qué debe tener esa persona? Si tú tienes la intención de volver a comenzar, de donde venga, me quedamos, volver a comenzar, es difícil tanto venir del mundo como levantarse dentro de la iglesia. En eso estamos claros, aunque yo sigo pensando que es un poco más difícil desde adentro, ¿verdad? Pues por el hecho de la presión, porque afuera todo el mundo sabe que estoy mal, pero acá yo no quiero que sepan que estoy mal. Y es el hecho de que la vergüenza... Pero es por un error de nosotros mismos. Por un error de nosotros mismos. Claro, no estamos diciendo, yo me avergüenzo por lo que porque yo sé que estoy mal. Uh-huh. Y sé lo que hice. Y quisiera volver a comenzar, pero tengo miedo al que dirán, o al cómo me van a ver, o a la forma en la que me van a ver. Una vez, yo hablé recientemente con una persona y le dije, oye, ¿qué pasa? Que ya no viene. ¿Qué te pasa? Siento vergüenza. Entonces, yo creo que sí puede ser una estrategia del enemigo el hecho de traer culpabilidad y traer vergüenza a las personas, para que mientras tú te sientes avergonzado, más lejos estás de Dios. Uh-huh. ¿Sabes? No es como esa historia del hijo pródigo, que el hijo se fue de casa y regresó y el padre lo recibió. El hijo volvió aún con vergüenza. Pero acá estamos en un tiempo diferente, el hecho de que quizás él no tenía dónde más ir. Y yo veo desde este punto, yo también soy pro iglesia, pero yo también sé reconocer en qué cosas fallamos como iglesia. Porque no somos perfectos. Y hay cosas que debemos mejorar, y es el hecho de sea tanto que venga del mundo o se quiera levantar de la iglesia, ¿por qué tú tienes que ver a una persona diferente porque falló? ¿Ah? La falla no es una lepra que se te va a pegar, no es nada de eso, es una falla, es el hecho de que ya se está riendo porque ya pensó. Mira, es el hecho de que tu forma de ver a las personas no debe cambiar porque fallaron. Y eso es, yo creo que ese es el punto clave de por qué las personas, por más que quieren volver a comenzar, no se atreven. Porque los ven diferente. Y alguien se da cuenta cuando tú lo ves diferente. Claro, y te cuando tú diferente. lo tratas diferente, cuando tú le hablas diferente, cómo eras con él y cómo eres ahora luego de que falló, las personas se van a dar de cuenta. Hay un versículo en Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice lo siguiente. Y yo creo que esta es la forma en la que debemos actuar cuando una persona falla, cuando una persona peca y cae. Gálatas 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay otra versión
nueva traducción viviente, que dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudar a volver el camino recto con ternura y humildad. Y después dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. La palabra te está diciendo, la forma de tú levantar a alguien no es recriminarle por lo que falló. Porque si yo peco, yo sé lo que yo hice. Yo sé por qué lo hice, cuándo lo hice, el día, la hora. Yo sé mejor que tú lo que yo cometí. Pero la palabra está diciendo, cuando vengan a ustedes, no vas a decirle, mira, tú fallaste y ese pecado significa esto y fallaste por esto y esto. No. Restaurarle con ternura y humildad. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús nos mandó a hacer. Jesús, cuando fue estos discípulos, Jesús sabía todas las fallas que tenían los discípulos. Y que le dijo, ¿sabes qué, chico? Está bien. Estás descarriado de tu propósito y yo te mandé a hacer otras cosas, Pedrito, pero, mano, tú eres pescador de peces, pero yo te voy a ser pescador de hombres. Y fue donde Mateo y dice, mira, tú has robado, que ni puedo contar todas las cosas que tú has robado, como él recaudó el impuesto. Pero aún así le llamó, le restauró. Mateo le siguió, y Mateo siguió tras de él a pesar de que sabía cómo robaba. Pero el cambio de Mateo no vino tan pronto Jesús lo llamó. Vino tan pronto fue aceptado por Jesús. Desde adentro. Pero tú no puedes restaurar gente tratándolas diferente o viéndolas diferente. ¿Por qué? Porque no estás trayendo esa aceptación. O sea, cuando yo comencé en la iglesia, yo llegué con pantalla, llegué con gorra, llegué con mis actitudes, yo llegué con mal hablado, llegué de todo. Nunca nadie me dijo que lo que yo estaba haciendo estaba mal o fui señalado. Me aceptaron. Y en cuanto fui aceptado, yo mismo me di cuenta de lo que yo estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque hay cosas que le tocan al Espíritu Santo y que no le toca al ser humano. Amén. Pero queremos tener funciones, muchas funciones. Queremos correr en la parte que Dios nos dio y queremos correr la parte de Dios. Entonces tenemos que dejar nuestra parte y aceptar con amor. Entonces yo creo que hay un versículo que dice, que me gusta mucho, que dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Amén. Sí, entonces, si nosotros recibimos las personas de manera diferente, no con amor, ni ternura, ni humildad, ¿de qué manera le vamos a demostrar que sus faltas pueden ser aceptadas? No es que voy a aceptar tu pecado, pero te voy a aceptar a ti. Sé que estás mal, pero te puedo aceptar a ti. Aunque hayas fallado, no tratarte diferente. Y es el punto en donde hoy como iglesia tenemos que corregir ese punto de no... muchas personas quieren volver a comenzar, hermano. Yo conozco tanta gente que ahora mismo no están en la iglesia por el hecho de que sienten vergüenza, de que se sienten aparte. Una vez a mí me pasó eso y yo me sentí fatal. Yo fallé en mis comienzos de la iglesia y yo sentí como pastores, líderes comenzaron a tratarme diferente, a verme diferente, y que yo en ese caso Dios me movió a otro lugar en ese momento. ¿Por qué? Dios sabía que yo no iba a aguantar eso. ¿Por qué? Porque el que te vean diferente básicamente es como si estuvieran echando afuera. Tú no puedes ser aceptado aquí porque eres pecador, ¿verdad? Es como si fuera una enfermedad, y yo creo que los pecados y las fallas no son enfermedades, son errores que Dios puede restaurar, que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar. Antes, pues la mujer que estaba en flujo o el hombre que estaba en lepra, tenía una enfermedad, pues lo excluían. Y es la forma en la que se ve ahora. Te excluyen. Robert. Mira, Rick, yo te voy a contestar eso de lo que tú estabas hablando del hijo pródigo y de cómo la Biblia dice que el amor de Dios es el que cubre la multitud de los errores, con la historia misma del hijo pródigo. Yo prediqué de eso hace tiempo, pero mientras yo predicaba, una vez preparando el sermón, el Señor me abrió los ojos de la historia, ¿verdad? Y mientras la gente mira la historia como que el hijo que está arrastrándose por las cunetas y vira arrepentido, yo miraba la historia desde el otro lado, desde el hijo que se queda. Y cuando el hijo se queda, nosotros no entendemos el valor del que regresa porque no nos acercamos al padre desde el otro lado. Y desde el otro lado, tú sabes las veces que ese hijo pasó por lo mejor por la puerta del cuarto del papá y lo vio triste pensando, el nene habrá comido. Le
le estará yendo bien. Porque como nosotros no tenemos el corazón de papá, porque a veces muchos no son padres o simplemente no nos acercamos al corazón de nuestro padre, no pensamos como él piensa. Y cuando tú eres papá, ¿verdad? Yo soy papá, yo sé que ustedes son también. Cuando tú eres papá, tú piensas, el nene ahora conmigo, tendrá hambre, tendrá frío, ahora le quedarán chavos. Y si tú lo miras desde ese punto de vista, todas las noches que a lo mejor, no sé, la Biblia no relata el tiempo que el hijo estuvo fuera de la casa, pero todas las noches que ese hijo que estuvo adentro ni siquiera se sentó a pensar, papi, ¿cómo tú te sientes? Papi, tú estás bien. Sino que no registra ese tiempo, pero cuando el nene vuelve, dice que el papá, que si tú buscas la cultura, era una falta de respeto que el papá corriera hacia el hijo y que se quitara las prendas. Se alzara la... Porque eso era una humillación. Y le dice encima, el hijo que se queda, le dice, tú nunca has matado ni un cabrito para mí. ¿Sabes? ¿Por qué? Nosotros miramos muchas veces, nosotros somos ese hijo que se queda muchas veces porque nosotros no estamos cerca del corazón del Padre, ¿sabes? Y nosotros perdemos de perspectiva las bendiciones de todos los días que nosotros vivimos y menospreciamos cuando llega uno que Dios lo pone a hacer un montón de cosas a la milla, pero es que nosotros nunca nos hemos sentado con el Padre. Si nosotros nos sentáramos, conociéramos el amor del Padre y conociéramos el banquete que tenemos sentado a la mesa. Pero como nunca lo hacemos, cuando llega otro que como que coge un vuelo a las millas, ese que llegó pecador y sucio, y Dios lo levanta, y vemos todo lo que Dios hace, ahí, hacho, Señor, para mí tú no me has bendecido como estás bendiciendo a fulano. Yo nunca he tenido un puesto como ese. Y ciertamente, seguramente Dios tenía todas esas posiciones, pero nunca nos acercamos al Padre. Y tristemente, Robert, para añadir un poquitito más, porque lo dijiste todo, nosotros... Esa historia nosotros la hemos visto también de ese punto. Y digo nosotros porque lo hemos hablado yo y el pastor. Y a veces, y tristemente, la iglesia hoy en día es ese hermano que se quedó en la casa, que no está reconociendo. Tú dices, como nosotros como padre terrenal. Imagínate Dios que lo crea todo. Que cuánto a lo mejor a Dios y todo lo que se pelea en un mundo espiritual por traer un alma a la iglesia. Y tan fácil que nosotros nos atrevemos a juzgar a Dios, o sea, nos atrevemos a juzgar a Dios y decir, pero ¿por qué a este le pusieron posición y a mí no? O simplemente, vámonos un poquito más bajito, no a Dios, al pastor. Pero el pastor tiene favorito. Porque este era el pan del pastor afuera. O esta es familia del otro líder. Por eso es que no, mi hermano. Es que por eso es que la Biblia te registra que cuando hay una vida que se registra que dice, yo acepto a Cristo, hay fiesta en el cielo. O sea, por una sola vida hay fiesta. Y tú me estás diciendo a mí que es más fácil nosotros juzgar y decir, ¿pero por qué? Pero qué pantalones. Pero no es justo. Yo estoy aquí, yo soy el que limpio la iglesia, yo ayudo al pastor, yo soy el que recojo las basuras, pero no reconozco que yo soy el mismo que estoy botando las vidas para afuera. Y ahí, Dios no va a dejar a alguien en posición así. Y eso me choca esa historia a mí cuando la vi de ese mismo punto. Y nosotros somos el hermano malcriado, indiferente, que si hubiéramos salido a buscar ese hermano, porque el pensamiento del hermano que se fue no iba a cambiar en ese momento. Pero si el hermano mayor hubiera sido, el hermano que se quedó hubiera sido consciente, a lo mejor en esos par de días, cuando vio al papá frustrado, diciendo, contra el nena habrá... No te preocupes, papi, que yo voy a ver si él está por ahí bien. No fuiste a ver. A lo mejor a los 3 días ya él no tenía dinero. No se sabe, no se registra el tiempo que él se queda rápido pelado. Fue un día, a lo mejor lo gastó todo en un día. Y todos esos días, a lo mejor si hubieras dado la vuelta, si te hubieras percatado, lo hubieras traído a casa mucho tiempo antes. Y eso es un tremendo punto. El que se acerca al Padre conoce lo que quiere. Ya, esas palabras, esa. Hablamos del punto, no quiero abundar en ese tema porque no quiero dañar lo que abundaron. Pero hablamos del punto de volver a comenzar. Es difícil por lo que ocurre y como nos ven desde el exterior, ¿verdad? Pero volver a comenzar también es difícil por las cosas que tenemos en nuestro interior, ¿verdad? En el caso de Nicodemo no pudo volver a comenzar porque no estuvo dispuesto a cambiar lo que había dentro de él.
y a sacrificar todas las cosas que tenía en su interior y a su alrededor para su propio beneficio. ¿Verdad? Y muchas personas que van a ver, que están viendo el video, Nicodemo, yo leí una nota que decía que Nicodemo guardaba un secreto en su corazón que solamente él y Jesús conocían. Volver a comenzar ahora mismo para ti que nos ves puede ser difícil, pero ¿qué secreto guardas en tu corazón que solamente tú y Dios conocen, que es el impedimento para que tú vuelvas a comenzar? Nicodemo quería comenzar de nuevo, pero no sabía cómo y no sabía cómo hacerlo. Y no era que no sabía, está bien, no sabía cómo y no quería, hasta que se acercó a Jesús y supo cómo hacerlo. Pero aún Jesús sabiendo decirle cómo hacerlo, de qué manera hacerlo y qué exactamente tenía que hacer para volver a nacer de nuevo, posiblemente Jesús le dijo, Nicodemo, y quizás en ese momento Jesús le dice, deja todo eso, olvídate, conmigo vas a estar mejor, conmigo vas a tener cosas mejores, tu interior va a cambiar, quizás no vas a tener las comodidades que tienes ahora, pero vas a sentirte pleno. Y Nicodemo no estuvo dispuesto a sacrificarlo. ¿Por qué Nicodemo no estuvo dispuesto a sacrificarlo? Porque muchas veces tenemos miedo a soltar diferentes cosas y también es el punto en donde Jesús no le estaba hablando a Nicodemo de que tenía que nacer de nuevo para volver a seguir reglas externas. Tenía que nacer de nuevo desde adentro. Y yo creo que tiene, bueno, pensándolo ahora mejor, y me iría en contra de todo lo que he dicho. Y es que puede ser más difícil volver a comenzar de nuevo, quizá bueno, por lo que ocurre, por vergüenza y por culpa, le doy un 9 de 10. Pero por nuestro interior le doy un 10 de 10. Por el hecho de que muchas veces en nuestro interior cargamos con... no queremos, no comenzamos de nuevo porque no estamos dispuestos a morir ciertas cosas en nuestro interior, en nuestro corazón. Y para volver a comenzar de nuevo y nacer de nuevo, para nacer hay que morir. Entonces, para volver a nacer y volver a comenzar es necesario que mueras a todas las cosas que son el impedimento o el obstáculo para que tú puedas volver a levantarte, volver a comenzar, volver en Dios, volver con Dios. Una cosa es volver en Dios y otra cosa es volver con Dios. Yo puedo ir a la iglesia donde está Dios, pero no estoy con Dios, ¿va? Entonces, volver con Dios es el hecho de que yo nazco de nuevo desde mi interior por el simple hecho de el punto, lo voy a buscar por acá. Hay un versículo que dice en Ezequiel 36:26 que una vez tú naces de nuevo y tú reconoces tus fallas, porque hay pasos para volver a comenzar, ¿verdad? Una de las cosas que para volver a comenzar es que tenemos que reconocer que fallamos, que tenemos que reconocer que estuvimos mal, que nos equivocamos, que pecamos. No es nada malo hacerlo, al contrario, la verdad te hace libre. Entonces cuando tú confiesas, tú eres libre, porque una vez hablamos de que mientras tú no confiesas tu pecado, el enemigo lo utiliza como estrategia para mantenerte amenazado y acorralado. Papá, si tú dices todo eso en la iglesia, pero si la gente se enterara de lo que tú haces. Entonces, para volver a comenzar de nuevo, tú tienes que quitarle poder al enemigo sobre tu vida. Arrepentirte. ¿Qué haces después de arrepentirte? Pedirle perdón a Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a perdonar? Dios te va a perdonar. Sin más, mira lo que te dice Ezequiel 36:26. Una vez tú reconoces y pides perdón, dice Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces, el nacimiento, bueno, Jesús mismo se puso de ejemplo. Antes de comenzar el ministerio, Jesús nació de nuevo. ¿No se acuerdan cuando fue al Jordán? Dice que antes de decirle a ellos, tienen que nacer del agua y del espíritu, Jesús fue a bautizarse. ¿Por qué? Porque necesitaba vivir lo que iba a predicar. Entonces, de ahí en adelante luego dice, y él nos da,
segunda de Corintios 5:15, y Él nos da un propósito y nuevos objetivos para vivir. Entonces, una vez reconocemos y nacemos de nuevo, no es que las cosas se acabaron por tu falla. Las cosas no se van a acabar porque tú pecaste o fallaste o te equivocaste. Cuando tú reconoces y vuelves a comenzar en Dios porque reconociste, te levantaste, sin importar el que dirán, mire, olvídate lo que diga la gente, brother. Si fuera por la gente, tú no te levantes porque es que siempre van a haber opiniones contrarias. Siempre van a haber opiniones y la gente te va a señalar. O tienes que levantarte por ti mismo, por lo que Dios dijo de ti, por pelear lo que Dios tiene para tu vida. Pero por la gente, si fuera por la gente, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Si te enfocaras en la opinión de la gente, ahora mismo posiblemente tú soltaras el pastorado. Porque, el pastor hace esto, el pastor no me gusta cómo hace esto, no hace esto. Ay, no, yo voy a soltar porque a la gente no le gusta mi opinión. Olvídate lo que Dios diga. No, es lo que Dios dijo de ti y tú vas a caminar en pos a lo que Dios dijo sobre tu vida. Pero ahora bien, el punto de Nicodemo lo quise traer por el ejemplo de que el cambio para volver a comenzar, yo creo que más no se trata de que volvás a comenzar a seguir nuevas reglas. Nicodemo es un hombre de reglas. Quizás el punto, pues Jesús le aclaró que venía desde adentro, porque quizás, pues entonces yo puedo seguir siendo lo que soy y haciendo lo que soy, pero siguiendo otras reglas diferentes. Y Jesús dijo, no, el cambio no viene desde adentro, porque el ser humano, el exterior, el ser humano puede producir la vida externa, pero el Espíritu Santo produce la vida interna. Amén. Así que yo creo, ¿verdad? Y el punto de Robert es válido por el hecho de que para nacer de nuevo tenemos que acercarnos a Dios. No hay forma de nacer de nuevo si no nos acercamos al Espíritu Santo, si no nos acercamos a Dios, porque queremos traer un cambio por nuestros propios criterios. Y no puede ser así. El cambio viene a través del Espíritu Santo a nuestra vida, quien es quien transforma. Ni siquiera porque Pedrito me diga a mí, mira, Rey, tú estás mal. Yo puedo saber que estoy mal porque él me está diciendo que estoy mal, pero no va a haber una transformación y un renuevo de mi mente hasta que el Espíritu Santo no me diga, Rey, tienes que cambiarlo y me haga entrar en razón. Por eso que dice que Él nos dejó uno como Él, pero también dice que los convencerá de pecado. Amén. Que va a convencer al mundo de que ustedes están mal. Pero si yo no le doy la oportunidad al Espíritu Santo de que entre a mi vida y ponga obstáculos, yo no voy a poder entender que estoy mal. Yo no voy a poder entender que estoy fallando y en que estoy cometiendo errores, ¿verdad? Pero yo les traigo este punto y traigo este tema hoy por el hecho de que para mí, ¿verdad? Como siempre digo, cada tema que yo traigo acá es por el hecho de que o tuve vivencias cercanas que puedo ayudar a otros a entender mejor, o por el hecho de que desde que usamos esta plataforma para edificarnos con la palabra, pero también para como iglesia edificarnos. Sí. Porque si como iglesia estamos fallando en el hecho de que cómo manejamos la falla, estamos fallando como iglesia. Lamentablemente estamos fallando como iglesia, porque si yo tengo mucha gente que me dice, si se me están acercando personas alrededor de diferentes iglesias diciéndome, papi, yo no voy a la iglesia porque siento vergüenza de cómo me van a mirar, de cómo me van a ver, de cómo me van a señalar, pues entonces estamos fallando. Porque entonces cuando yo estoy cerca de mami y papi, yo tengo un lugar seguro de que yo puedo ser quien yo soy aún con mis fallas. Eso debe ser la iglesia, un lugar seguro. No un lugar en donde tú tengas que huir porque te sientes mal o porque fallaste. O, ay, ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán si el pastor se entera? Ay, si fulanito se entera, ¿qué dirán? Yo no voy para allá porque deben estar hablando mal de mí. No. Tenemos que crear un lugar seguro donde la gente se sientan aceptada, amada, aún con sus defectos, aún con sus fallas, aún con sus errores. Y yo también he fallado en eso en un momento de mi vida. Porque muchas veces, ¿verdad? Y eso fue un momento dado de mi vida donde yo me di cuenta y yo dije... Tenía el problema de que cuando alguien fallaba, lo veía diferente o lo excluía de mi círculo. Pero si por excluirlo de mi círculo se fue más para el mundo, si yo lo hubiera aceptado en mi círculo, quizás hubiera sido herramienta para su vida, para ayudarlo a seguir avanzando y decirle, mira papi, sí, no, fallaste, pero no importa, vamos para adelante. Tú lo vas a lograr, tú lo puedes hacer mejor. Pero no, siempre estamos con el hecho de que, no, papi, estás mal, señalando el pecado, señalando lo que está mal. Y entonces hablamos más maldición que bendición. No, y Rey, a mí, yo pasé un proceso así, más o menos. Yo estaba pasando, eso fue varios años atrás, un proceso en mi vida bien fuerte.
que yo me había arrepentido del Señor, pero yo necesitaba decírselo a alguien. Necesitaba decirlo. Y en un culto, eso fue muchos años atrás, había un hombre, más o menos de mi edad, y lo que yo le iba a decir era bien personal. Y en el medio del culto, ya Dios tenía la convicción, me dejó saber, yo sabía que estaba mal, pero en medio del culto tenía el peso de lo que yo estaba haciendo. Tan fuerte que sentí que era el Señor que me está dando convicción de la culpabilidad, pero para arrepentimiento. Y yo fui a esa persona, y en medio del devocional estaba encendida una administración bien poderosa, y yo fui donde esa persona y le dije lo que yo estaba pasando, que era bien íntimo mío. Y eso me ayudó a levantarme, el simple hecho que él me escuchó. Y más fue de bendición que yo sé que por los labios de ese hombre no salió la información que yo le di, porque era una información bien íntima mía. ¿Y por qué te digo que no salió? Porque nunca me enteré de alguien que dijera algo. Y él guardó ese secreto, y no era que era secreto porque yo se lo confesé al Señor, y poco a poco estaba saliendo a la luz, pero era algo íntimo mío, y se lo dije a él. Él me escuchó, oró por mí, yo sentí que un peso salió de mí, y gracias a esa persona yo fui restaurado, porque a lo mejor si llega a estar mi pastor para aquel tiempo, a lo mejor podría ser que me hubiera acercado a él, o pudiera ser que la vergüenza que uno siente, o sea, que somos marcados de DH, yo voy donde el pastor, pero como lo que estaba pasando y el mover, a lo mejor iba donde el pastor, pero ese día el pastor no estaba. Y fui donde esa persona, y esa persona me ayudó a empezar de nuevo. ¿Cómo? Me escuchó, no me juzgó, era algo bien íntimo mío, oró por mí, me abrazó y me apoyó. Y gracias a esa persona, que yo sé que hay personas así en la iglesia, yo comencé otra vez de nuevo. Y obviamente él después me aconsejó, me dio unos consejitos, me dio unos tips que tenía que hacer para cuidarme, pero me ayudó, ¿sabes? Esa persona me ayudó a empezar. Y yo creo que hay personas, se supone que toda la iglesia sea así, todos los hermanos en Cristo, ¿sabes? Somos una familia, que seamos así, no que contemos obviamente nuestras intimidades, pero si Dios nos da convicción a una persona a contar esa intimidad, que esa persona tenga la madurez de ayudarnos y impulsarnos, porque a lo mejor si él no me hubiera ayudado, a lo mejor yo no estuviera aquí pastoreando. A lo mejor si él hubiera divulgado, se enojó conmigo y cogió lo que yo le dije para hacerme daño, lo regó, y a lo mejor me podía hacer que me apartara más, porque era algo íntimo mío, que no supone que lo supiera todo el mundo. Pero hubo un hombre que escuchó, oró por mí, me aconsejó y me miró igual. Después, cuando pasó que yo veía cómo él me miraba igual, como si él no hubiera tomado en cuenta lo que yo le dije. Y es como dice Rey, tenemos que ver las personas como el Señor las ve. Tenemos que tener la mirada del Señor, que si cayó, mirarlo y ayudarlo y de esto, pero eso es en el proceso. Y ya cuando tú estás en el nivel de que tú ves a alguien que cae y lo ves como Dios lo ve, ya tú maduraste en el Señor. ¿Sabes? Que tú ves la persona que cayó y sabes lo que hizo, y tú lo ves como lo ve el Señor, lo ves como tú lo veías con ese amor. Yo creo que ya tú estás como que pareciéndote, madurando y pareciéndote al Señor en esa área. Amén. No, y tienes razón. Entonces, debe haber una falla en el hecho de que si la gente se siente avergonzada por cómo los ven cuando fallan, es porque tenemos que acercarnos más a Dios como ministros, porque necesitamos ver más como Jesús. Y es el hecho de que, por lógica y sentido común, decir cómo Dios
me vio a mí cuando yo juzgué al otro que falló hoy, pero yo fallé ayer. O sea, yo no tuve quien me señalara, porque estabas en tu intimidad y nadie lo sabía. Pero Dios no te... ninguna persona va a sentir que Dios te hizo aparte. Y la palabra dice que Dios no hace excepción de personas, aún por encima de tus fallas. Hay un versículo que quiero tocar para concluir, y es el hecho de que quizás nos preguntamos por qué Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Y eso nos pasa mucho a nosotros. No es que vamos a ver a Jesús de noche, pero Nicodemo en su panorama, porque sentía vergüenza de lo que iban a decir por acercarse a la verdad, porque quería volver a nacer de nuevo, fue a verlo de noche porque no quería que nadie lo viera. Entonces muchas veces no queremos exponer nuestros errores y fallas, y ese es el impedimento de que viene a nuestra vida para volver a comenzar. Y Jesús concluye la conversación con Nicodemo diciéndole en Juan 3, 19 al 21, le dice: esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo y en vez de amar a la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia a la luz y no va a la luz, porque las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero mira cómo termina diciéndole: pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente que las cosas que hacen están de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús le está diciendo: tú estás viniendo de noche, porque las cosas que tú haces, tú no quieres que sean descubiertas. Entonces vienes de noche donde mí, porque estás claro, sabiendo en tu corazón que lo que haces no está bien. Entonces, volvemos al punto. Tenemos que reconocer que estamos mal para que pueda venir un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y entonces, para concluir, es el hecho de que ya me tiene que dejar de importar lo que dijo lo que va a decir Pedrito de lo que yo hice mal, lo que va a decir Robert, lo que va a decir Puri, lo que va a decir la iglesia. Se me tiene que olvidar y sacar de la mente que cada vez que falle, tengo que quitarme de la mente, dejarlo de cómo me va a ver la iglesia, de cómo me va a ver el mundo, y enfocarme en Jesús. Amén. Enfocarme en que la carrera es mía y que si no la corro yo, como siempre yo repito, nadie lo va a correr por ti. Entonces me enfoco en Jesús, pero para enfocarme en Jesús tengo que reconocer mi falla, reconocer mi error, para que pueda venir ese nuevo nacimiento. Porque es como dice, tiene que venir esa muerte interna a todo lo que es incorrecto, todo lo que es injusto, todo lo que es pecaminoso, todo lo que no es bueno, para que pueda venir esa luz, ese Espíritu Santo a trabajar en mi vida y a traer ese nuevo nacimiento a mi vida y poner todo lo que es bueno, agradable, de buen nombre, perfecto, que viene de Dios a mi vida. Pero nada de eso va a venir si yo no le doy espacio a Él a mi vida, si yo no le doy un espacio a Él en mi corazón para que pueda trabajar. Entonces, tú que nos ves hoy, quizás te fuiste de la iglesia por el que dirán, por la vergüenza, por la culpa, o porque te da pereza volver a comenzar. Porque, mira, volver a comenzar, hasta cuando tú pierdes en un juego, volver a comenzar, te dan ganas de no volver a comenzar. Porque tú dices, tantos años, tanto tiempo, y volver al principio a comenzar desde cero. Costó el error que cometí. Como Robert dijo, tú dijiste algo que siempre van a haber consecuencias. ¿Verdad? Entonces, si tú no quieres consecuencias, no puedes fallar. Pero no somos perfectos. Exacto. Pero que Jesús nos deja saber. Jesús nos deja saber que su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Amén. Pero ¿cómo el poder de Jesús se puede perfeccionar en tu debilidad? Acercándote al Padre, acercándote al Hijo, amén, acercándote al Espíritu Santo, manteniéndote cerca. Si yo me quiero parecer a Pedrito, yo paso más tiempo con Pedrito. Si yo quiero parecerme a Jesús, yo tengo que pasar más tiempo con Jesús. Amén. No hay forma de yo parecerme a alguien si yo no conozco a esa persona. Porque hasta los imitadores de artistas, para conocerlo, lo estudian. Sí, para poder hacer una réplica exacta. Entonces, Jesús, ¿qué quiere? Jesús dice, la palabra nos dice, sed perfecto como nuestro Señor es perfecto. Entonces, no es que vamos a llegar a una perfección, ¿verdad? Llegaremos a ser perfectos en un momento dado cuando llegue Jesús, cuando llegue el momento de irnos con Jesús, ¿verdad? Seremos perfectos. Pero que cada día, nuestra vida, tengamos un estilo de vida
de poder comprometernos con Dios de tal manera que podamos caminar en la perfección que quiere para nuestra vida. De esa manera, pues evitamos consecuencias. Pero te fuiste de la iglesia, te sientes avergonzado, volviendo al punto. Regresa. ¿Sabes? Es más fácil librar tu batalla rodeándote de personas correctas que rodeándote de personas en el mundo que contribuyan a lo que estás haciendo mal. Serio, como yo le digo a las personas, mira, ¿por qué tú no estás en la iglesia? Porque ya no vienes tanto. No, es que me siento avergonzado porque volví a caer. Y yo digo, papi, te es más fácil pelear la batalla desde aquí con nosotros como iglesia y comunidad de fe que pelearla solo afuera. Porque si yo veo que tú estás fallando, es como debe actuar la iglesia. Si yo veo que tú estás fallando, en vez de señalarte, mira, no, hazlo de esta manera, a mí me funcionó así. Como comunidad de fe nos impulsamos. Quizás yo no puedo, quizás tú fallaste, pero yo te digo, mira, hazlo así, a mí me funcionó así. Pero rodearte de personas correctas, rodearte de una comunidad de fe que te ayude. La iglesia te señaló, te juzgó. Acuérdate, ¿verdad? Ninguna iglesia es perfecta. Pero es el hecho de que no excuso a la iglesia. Iglesia, tienes que corregirte. ¿Verdad? Y es a lo que Dios nos llama. ¿Verdad? Y me incluyo. No es que te hablo a ti, me incluyo a mí como iglesia. Amén. ¿Sabes? Porque lo mismo para ti, lo mismo para mí. Pero tenemos que ser más sabios y entendidos en el momento de abrir nuestra boca ante una persona que falló. Y tener mucha prudencia en las cosas que vamos a decir, porque una palabra que para ti es insignificante, para aquella persona es un dolor. Es un señalamiento. Y entonces la persona se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque así es la gente. La gente se va porque pues somos seres humanos. Se ofenden y vamos a ser ofendidos, se enchisman. Así también nos enchismamos. Pues está bien, volvemos a comenzar. Pero que nada sea excusa para volver a comenzar porque tienes un propósito. Porque tienes un llamado. Porque Dios tiene algo contigo. Y si estás en el mundo de igual manera, volver a comenzar es difícil, pero se puede. Sí, Señor. Se puede si te lo propones, se puede si te agarras de Dios, si te mantienes firme y te rodeas de las personas correctas. Así que espero que haya sido bendición este tema, ¿verdad? Creo que tocamos varios puntos y comparte este video para que pueda llegar a personas para que entiendan que volver a comenzar es difícil, pero Dios trajo una promesa a nuestra vida y es como dice el versículo que tocamos anteriormente. Fallaste, es necesario que nazcas de nuevo, pero una vez nazcas de nuevo, voy a ponerte un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Sí, Señor. ¿Verdad? Y esa es la promesa de Dios para nuestra vida, que pondrá en nosotros un corazón nuevo, ¿verdad? En donde aquí todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Y eso es lo que hace Dios, cosas nuevas. Dios te bendiga.